Hola, esta es la píldora divulgativa Genética Básica PCR, realizada por Carlos Valiente Díaz y Marta Moriano Ortiz. Yo soy Carlos Valiente y dicho esto, comenzamos. Cuando hablamos de genética, lo primero que se nos viene a la cabeza es el DNA, que son las siglas del ácido desoxirribonucleico. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Y la genética tiene algún uso aparte de lo que se ve en CSI? Pues bien, el DNA es donde se encuentra la información necesaria para crear y mantener a un organismo vivo, incluyendo a los humanos. Esta información se codifica con solo 4 bases químicas, que son la adenina, la citosina, la guanina y la timina. El DNA tiene un montonazo de usos, como por ejemplo la conservación de especies o stocks, detectar especies invasoras, o para averiguar que si al comprar una merluza europea te estén dando por ejemplo una americana en su lugar, lo que puede derivar en un riesgo para el consumidor. A finales de siglo, la genética sufrió una revolución debido al desarrollo de la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Esta técnica se utiliza para hacer millones de copias de fragmentos concretos de DNA para que estos puedan ser analizados y estudiados. Esto se logra gracias a la Taq polimerasa, que es una enzima que crea nuevas cadenas a partir de las ya existentes conocidas como cadenas molde, mientras que la especificidad de la PCR se consigue gracias a los primers, que son fragmentos cortos de DNA de una sola cadena diseñados para unirse a los extremos de la secuencia que se quiere replicar. La PCR se realiza siguiendo una serie de fases determinadas. Primero, la fase de desnaturalización, en la que se separan mediante calor las cadenas de DNA, generando así las citadas anteriormente cadenas molde. La fase de alineamiento, en la que se enfría la reacción para que los primers se unan a sus secuencias complementarias de la cadena molde. Y la fase de extensión del DNA, en la que se vuelve a calentar la reacción para que la Taq polimerasa vaya añadiendo los nucleótidos y así se replique la cadena objetivo. Estas 3 fases se repiten generalmente entre 25 y 35 veces. Con esto se termina la píldora informativa. Muchas gracias por su atención.